El Papa Francisco ha vuelto a captar la atención mundial, pero esta vez sus acciones han dejado al mundo tambaleándose en absoluto asombro. Reverenciado por su humildad y decisiones innovadoras, el pontífice se ha convertido en una figura conocida por desafiar el status quo, a menudo provocando conversaciones animadas entre creyentes y escépticos por igual. Sin embargo, su último movimiento ha establecido un nuevo punto de referencia para la sorpresa, dejando a muchos preguntándose, ¿qué podría haber hecho el jefe de la Iglesia Católica para enviar tales ondas de choque en todo el mundo? Quédese con nosotros, este podría ser el momento más profundo de su papado. El anuncio, realizado en el aula de audiencias Pablo VI del Vaticano, fue nada menos que sísmico, sacudiendo los cimientos mismos del catolicismo y provocando un debate generalizado. El período previo al momento había estado envuelto en secreto, con personas con información privilegiada del Vaticano insinuando un discurso de extraordinaria importancia. El aire de expectación era palpable y la tensión iba en aumento entre los cardenales, obispos y periodistas que se reunían, inseguros de la revelación que se avecinaba. Los susurros se arremolinaban como una corriente subterránea. ¿Podría ser este un punto de inflexión en la larga y rica historia de la Iglesia? Cuando el Papa Francisco se acercó al podio, la sala se sumió en un profundo silencio. La atmósfera estaba cargada, con todos los ojos fijos en la expresión serena pero resuelta del pontífice. Su paso mesurado y su presencia tranquila sugerían la gravedad de lo que estaba a punto de desarrollarse. Empezando con reflexiones sobre el estado de la Iglesia Católica, el Papa Francisco habló de los desafíos del mundo moderno y la necesidad de renovación, ideas que ya había defendido antes, pero esta vez con una urgencia contundente. Luego llegó el momento que sorprendió al mundo. Con una claridad deliberada, reveló una decisión que dejó a la audiencia visiblemente conmocionada. Se escucharon jadeos en la sala, algunos se inclinaron hacia adelante, con los ojos muy abiertos por la incredulidad, mientras que otros intercambiaron miradas incrédulas. No fue solo el contenido del anuncio, sino también sus amplias implicaciones lo que impactó como un trueno. Su tono fue decisivo, sus palabras tenían el inconfundible peso de la finalidad. En un instante, el cuerpo de prensa del Vaticano se vio envuelto en un frenesí. Los periodistas se apresuraron a captar el significado de lo que acababa de suceder, sus bolígrafos corriendo sobre sus cuadernos, sus cámaras enfocadas en el momento histórico. No se trató de un mero ajuste administrativo, ni fue un gesto simbólico para apaciguar a las masas. Fue un cambio de paradigma, una declaración audaz destinada a resonar en los anales de la historia. Cuando se conoció la noticia, los católicos de todo el mundo estaban pegados a sus pantallas, sus corazones y mentes luchando con la enormidad de la decisión del Papa. Los medios de comunicación mostraron imágenes del Papa Francisco, con su rostro sereno pero firme, mientras los comentaristas diseccionaban las ramificaciones. Las redes sociales estallaron en una tormenta de hashtags, videoclips y acalorados debates. Plataformas como Twitter e Instagram se convirtieron en campos de batalla de opinión, en los que fieles seguidores, críticos y observadores compartían sus reacciones, algunas con reverencia, otras con conmoción y algunas con franca indignación. La esfera digital se convirtió en un espejo de la respuesta dividida de la comunidad católica. Los memes y los artículos de opinión se propagaron como un reguero de pólvora, y muchos reconocieron este momento como una encrucijada fundamental para la Iglesia. Para innumerables creyentes, marcó un profundo punto de inflexión en su fe, señalando el potencial de transformación en una institución profundamente tradicional. Para entender por qué este evento tuvo tanta gravedad, primero hay que comprender el peso de las tradiciones que el Papa Francisco se había atrevido a desafiar. A lo largo de su papado, el Papa Francisco ha sido un faro de reforma y una voz a favor del cambio, dispuesto a enfrentar las normas arraigadas y decir verdades difíciles. Desde su elección en 2013, ha trazado un rumbo definido por la compasión, la inclusión y el compromiso de abordar las realidades modernas. Sin embargo, ni siquiera sus partidarios más fervientes estaban preparados para esta última medida, que hizo añicos la expectativa que se tenía desde hacía tiempo de que el papado seguiría siendo un bastión de la continuidad. Durante siglos, la Iglesia Católica ha sido venerada por su firmeza, con rituales, doctrinas y liderazgo que sirven como símbolos de estabilidad en un mundo en constante cambio. Cada papa asume no solo la autoridad religiosa,
sino también el peso de siglos de precedentes, vinculados por tradiciones que se remontan a los orígenes mismos del cristianismo. Estas prácticas tienen un estatus casi sagrado, e incluso pequeñas desviaciones pueden causar repercusiones entre los fieles. Pero el Papa Francisco nunca ha sido de los que rehúyen lo extraordinario. Su liderazgo se ha caracterizado por una voluntad de alterar el status quo, de ampliar los límites de las expectativas y de priorizar las necesidades espirituales y morales de la comunidad mundial por encima de la rígida adhesión a la tradición. Sin embargo, esta última decisión trasciende todo lo que ha hecho antes. Es una declaración audaz de que la Iglesia Católica debe evolucionar para seguir siendo relevante, incluso si eso significa adentrarse en territorio desconocido. Mientras tanto, los católicos como los observadores continúan lidiando con el anuncio trascendental del Papa, una cosa está clara: la visión del Papa Francisco para la Iglesia no es de complacencia, sino de coraje, adaptación y fe inquebrantable. Sus acciones nos recuerdan que incluso las instituciones más antiguas deben sacudirse ocasionalmente el polvo de la tradición para insuflar nueva vida a su misión. Este momento, sin duda, será recordado como un capítulo decisivo en la historia de la Iglesia Católica, un momento en el que el mundo fue testigo no solo del líder de una fe, sino del corazón de un reformador. Desde el momento en que el Papa Francisco optó por residir en una modesta casa de huéspedes del Vaticano en lugar del opulento Palacio Apostólico, quedó claro que estaba trazando un rumbo diferente para su papado. Su mandato se ha definido por un enfoque inquebrantable en la compasión, la inclusión y el abordaje de problemas globales críticos. Desde hablar en contra de la pobreza y abogar por la gestión ambiental hasta defender la difícil situación de los migrantes, sus acciones han subrayado constantemente un compromiso con los valores por encima de la tradición. Sin embargo, a pesar de estas posturas audaces, nada podría haber preparado al mundo para lo que vino después. La tensión entre la tradición y el progreso ha sido durante mucho tiempo una característica definitoria de la historia de la Iglesia Católica. Los intentos de reforma a menudo se han encontrado con resistencia, el peso de costumbres centenarias que ralentizan el ritmo del cambio. Los cambios que ocurren suelen ser medidos, evolucionando a lo largo de décadas o incluso siglos. La reciente decisión del Papa Francisco rompió este patrón, representando no solo una ruptura con la tradición, sino un salto a aguas desconocidas. Durante generaciones, el sello distintivo del Vaticano ha sido su enfoque cauteloso y deliberado, diseñado para preservar la estabilidad y la continuidad. En un momento extraordinario, el Papa Francisco alteró este legado, colocándose directamente en el centro de un debate que ha estado latente dentro de la Iglesia durante años: ¿debería la Iglesia Católica aferrarse a sus tradiciones consagradas por el tiempo o debería adaptarse al panorama rápidamente cambiante del mundo moderno? Para muchos, la conmoción por el anuncio del Papa tuvo su raíz en su profunda reverencia por la tradición. Los rituales, las doctrinas y la estructura jerárquica de la Iglesia han servido como piedras angulares de la fe, ofreciendo una sensación de permanencia y certeza en un mundo a menudo marcado por la turbulencia. Desafiar o alterar estas normas de larga data puede parecer, para algunos, como alterar la esencia sagrada de la fe misma. Los críticos argumentan que romper con la tradición corre el riesgo de alienar a los seguidores más devotos de la Iglesia, amenazando su identidad como institución atemporal y creando más divisiones dentro de la comunidad católica mundial. Por el contrario, los partidarios del Papa Francisco ven sus audaces acciones como una respuesta urgente y necesaria a los desafíos del siglo XXI. Argumentan que un compromiso inquebrantable con la tradición corre el riesgo de volver obsoleta a la Iglesia, en particular a los ojos de las generaciones más jóvenes. Para estos defensores, la decisión del Papa no representa una traición sino un acto de valentía, una voluntad de abordar las realidades modernas y al mismo tiempo garantizar que las enseñanzas de la Iglesia sigan siendo relevantes e impactantes. En este contexto, la magnitud del anuncio del Papa Francisco se hace aún más evidente. Al ir más allá de los confines de la tradición, ha encendido una conversación global que trasciende los muros del Vaticano. Las reacciones a su decisión han sido tan variadas como apasionadas, revelando las profundas divisiones que existen dentro de la Iglesia Católica y la comunidad cristiana en general. Para algunos, sus acciones simbolizan una traición a los valores sagrados. Para otros, representan un ajuste de cuentas largamente esperado con las demandas de un mundo cambiante.
En el centro de este debate se encuentra una pregunta fundamental: ¿qué significa ser una iglesia en la era moderna? Para el Papa Francisco, la respuesta parece estar en la voluntad de aceptar el cambio, incluso cuando éste desafíe normas profundamente arraigadas. Al liderar con convicción y disposición para sortear la controversia, ha subrayado una vez más su compromiso con una fe viva, receptiva y profundamente conectada con las realidades de sus seguidores. Este momento, por impactante y divisivo que sea, sin duda será recordado como un capítulo crucial en la evolución continua de la Iglesia. La reacción global a la decisión del Papa Francisco fue rápida, intensa y multifacética. La noticia de su anuncio se extendió como un reguero de pólvora, provocando debates en iglesias, hogares y plazas públicas en todos los continentes. Desde las calles adoquinadas de Roma hasta las aldeas remotas de América Latina, desde las grandes catedrales hasta las humildes capillas, el mundo comenzó a lidiar con el significado de lo que acababa de ocurrir. Dentro del Vaticano, la respuesta inmediata fue una mezcla de asombro e incredulidad. Cardenales y obispos intercambiaron comentarios en voz baja, sus rostros delataban una mezcla de confusión, emoción y preocupación. Los periodistas, sorprendidos por la gravedad de las palabras del Papa, se apresuraron a transmitir la noticia a sus audiencias. Las cámaras destellaron, los micrófonos se encendieron y los portavoces del Vaticano se vieron inundados de preguntas, muchas de las cuales tuvieron dificultades para responder. No se trató de un anuncio rutinario ni de una reforma cuidadosamente anunciada. Fue un evento sísmico, que pareció poner a prueba la estructura misma de la Iglesia Católica en tiempo real. Mientras los medios de comunicación de todo el mundo publicaban la noticia, las imágenes del Papa Francisco pronunciando su discurso solemne dominaron las pantallas de televisión y las redes sociales. Las principales cadenas como CNN, BBC y Al Jazeera interrumpieron su programación habitual para analizar la decisión sin precedentes del Papa. Académicos religiosos, teólogos y comentaristas se reunieron apresuradamente para ofrecer sus puntos de vista sobre lo que este momento significaba para la Iglesia y sus seguidores. Los titulares reflejaban la naturaleza polarizada de la respuesta global. Algunos elogiaron al Papa por su coraje y visión, con carteles que proclamaban: «El Papa Francisco trae un cambio audaz a la Iglesia Católica». Otros fueron más críticos y advirtieron sobre posibles consecuencias con titulares como: «El Papa Francisco genera controversia con una medida radical». Los católicos de todo el mundo reaccionaron con un espectro de emociones. Para algunos, el anuncio del Papa fue una fuente de profunda esperanza e inspiración, una señal de que la Iglesia finalmente estaba abordando problemas de larga data y esforzándose por enfrentar los desafíos de un mundo en rápida evolución. Otros, sin embargo, se encontraron lidiando con la duda, preguntándose cómo esta decisión podría afectar su fe y la identidad de la Iglesia. Mientras los debates se intensificaban en las redes sociales y en los hogares de todo el mundo, una cosa quedó clara: el Papa Francisco había encendido un momento de ajuste de cuentas. Su decisión, audaz y divisiva como puede ser, obliga a la Iglesia y a sus seguidores a enfrentar la tensión entre preservar la tradición y abrazar el progreso. Ya sea que se lo considere una traición a los valores sagrados o un paso necesario hacia la renovación, este momento quedará como testimonio de la visión del Papa Francisco de una Iglesia que se atreve a liderar con coraje en tiempos inciertos. Las redes sociales estallaron a raíz de la histórica decisión del Papa Francisco, con una ola de mensajes de partidarios que elogiaban su audaz liderazgo y visión. Los hashtags dedicados al Papa inundaron las plataformas, celebrando su coraje para liderar a la Iglesia Católica hacia una nueva era. Los católicos devotos, en particular, compartieron imágenes del Papa, acompañadas de sentidas oraciones y mensajes de gratitud, viendo su decisión como el amanecer de un capítulo transformador en la larga historia de la Iglesia. Muchos vieron en él un líder que no solo estaba en sintonía con los problemas apremiantes del mundo, sino que también guiaba a la Iglesia con compasión, empatía y un enfoque progresista, listo para enfrentar las complejidades de la vida moderna con claridad moral. Sin embargo, esta ola de apoyo se encontró con una oleada de oposición. Para los católicos tradicionales, el anuncio del Papa Francisco fue una auténtica sorpresa, casi una traición a las tradiciones sagradas que se habían conservado durante siglos.
Para estos fieles seguidores, sus acciones parecían representar un alejamiento de las costumbres inquebrantables de la Iglesia, lo que suscitaba profundas preocupaciones sobre la preservación de su identidad y pureza doctrinal. Muchos se preguntaban si el Papa había excedido su autoridad, mientras que otros temían que esta audaz decisión pudiera deshacer la unidad que ha mantenido unida durante mucho tiempo a la comunidad católica mundial. Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un campo de batalla para estas perspectivas conflictivas. Los foros en línea, las secciones de comentarios y los grupos de Facebook estallaron con debates apasionados, en los que algunos expresaban enojo e incredulidad, mientras que otros instaron a la paciencia y la comprensión. Estas conversaciones digitales reflejaban lo que estaba en juego en ese momento. Católicos de todos los ámbitos de la vida luchaban con las profundas implicaciones de la decisión del Papa. La división se extendió más allá de los fieles laicos, y destacados líderes católicos, incluidos obispos, cardenales y teólogos, opinaron sobre la controversia. Algunos obispos se manifestaron en un firme apoyo a la decisión del Papa, considerándola un paso necesario y esperado hacia la reforma. Argumentaron que la Iglesia debe evolucionar en respuesta a un mundo que cambia rápidamente, adaptando sus enseñanzas y prácticas para seguir siendo relevante en la era moderna. Estos líderes instaron a sus congregaciones a mantener una mente abierta y a confiar en el liderazgo del Papa, recordándoles que la Iglesia había enfrentado períodos de agitación y transición a lo largo de su larga historia. Por el contrario, las facciones más conservadoras dentro de la Iglesia reaccionaron con profunda preocupación. Algunos cardenales emitieron declaraciones mesuradas pero directas en las que expresaron su inquietud por las implicaciones de la decisión del Papa Francisco. Unos pocos críticos abiertos condenaron la medida de plano, advirtiendo que podría provocar división, confusión e incluso conducir al cisma dentro de la Iglesia. Los grupos tradicionalistas se manifestaron contra lo que vieron como una desviación peligrosa de las enseñanzas y prácticas fundamentales de la Iglesia. A sus ojos, la decisión del Papa representó con acento agudo un desafío a la esencia misma del catolicismo, que creen que se basa en una doctrina inmutable y una tradición centenaria. Los efectos dominó del anuncio del Papa llegaron mucho más allá de los muros del Vaticano, provocando una conversación global que abordó cuestiones de fe, liderazgo e integridad institucional. Los líderes de otras denominaciones cristianas, así como los representantes de otras religiones importantes, expresaron rápidamente sus opiniones. Algunos expresaron admiración por la voluntad del Papa Francisco de enfrentar temas difíciles de frente, mientras que otros fueron más cautelosos, recelosos de las posibles ramificaciones de una medida tan radical. Los líderes protestantes, ortodoxos y evangélicos ofrecieron perspectivas diversas. Algunos elogiaron al Papa por su audacia, mientras que otros cuestionaron si su decisión podría profundizar inadvertidamente las divisiones entre las denominaciones cristianas. El mundo político también estuvo involucrado. Los líderes de todo el mundo, particularmente en países predominantemente católicos como Italia, Brasil y Filipinas, emitieron declaraciones reconociendo la importancia de la decisión del Papa. Algunos expresaron su apoyo a su visión y aplaudieron su liderazgo, mientras que otros advirtieron que tales cambios deberían considerarse cuidadosamente. Incluso en las sociedades seculares, donde los debates religiosos a menudo son menos prominentes, la noticia resonó ampliamente. Periodistas y comentaristas ahondaron en las implicaciones más amplias de las acciones del Papa Francisco, explorando cómo esto podría dar forma al discurso cultural y político sobre temas como la tradición, la reforma y el papel de las instituciones religiosas en la vida contemporánea. En las comunidades católicas de todo el mundo, las reacciones fueron tan diversas como la Iglesia misma. En parroquias e iglesias de todos los continentes, sacerdotes y feligreses se reunieron para reflexionar sobre la decisión del Papa. Para algunos, fue un momento de renovación espiritual, un llamado a abrazar el liderazgo del Papa y a confiar en su visión para el futuro de la Iglesia. Para otros, desencadenó intensas discusiones y debates, a menudo acalorados, sobre la dirección que estaba tomando la Iglesia. Las conversaciones se desarrollaron no solo en las iglesias, sino en los hogares, lugares de trabajo y cafeterías locales, mientras la gente buscaba entender lo que esta decisión significaba para su fe y su lugar dentro de la Iglesia. A medida que pasaban los días, el Vaticano se vio sometido a una presión cada vez mayor para brindar más aclaraciones y tranquilidad.
Los católicos fieles, en busca de comprensión, recurrieron a los líderes de la Iglesia en busca de orientación. Muchos esperaban comprender mejor la lógica detrás de la decisión del Papa y entender mejor sus implicaciones a largo plazo. En respuesta, los portavoces del Vaticano celebraron conferencias de prensa y realizaron entrevistas para responder a la avalancha de preguntas de periodistas y creyentes preocupados por igual. Los medios de comunicación mundiales, a su vez, continuaron diseccionando cada detalle de las acciones del Papa, explorando los matices de su decisión y su impacto más amplio en la Iglesia católica. Al mismo tiempo, la Iglesia se encontraba en el centro de la atención mundial, con millones de personas observando atentamente para ver cómo se desenvolvería en este momento sin precedentes. Lo que se hizo evidente fue que la decisión del Papa Francisco había tocado una fibra sensible en la conciencia mundial. Ya fuera vista como un acto audaz de liderazgo o como una peligrosa ruptura con la tradición, encendió una conversación que trascendió las fronteras geográficas, culturales y religiosas. Obligó a católicos y no católicos por igual a lidiar con profundas preguntas sobre la fe, la tradición y el futuro de las instituciones religiosas en un mundo en constante evolución. Para bien o para mal, la decisión del Papa Francisco había dejado su huella, y el mundo estaba prestando atención mientras la Iglesia católica se encontraba una vez más en el centro de un debate global sobre su lugar en la era moderna. Las redes sociales estallaron a raíz de la histórica decisión del Papa Francisco, con una ola de mensajes de partidarios que elogiaban su liderazgo y visión audaces. Los hashtags dedicados al Papa inundaron las plataformas, celebrando su coraje para liderar a la Iglesia católica hacia una nueva era. Los católicos devotos, en particular, compartieron imágenes del Papa, acompañadas de sentidas oraciones y mensajes de gratitud, y consideraron que su decisión marcaba el comienzo de un capítulo transformador en la larga historia de la Iglesia. Muchos vieron en él a un líder que no solo estaba en sintonía con los problemas más urgentes del mundo, sino que también guiaba a la Iglesia con compasión, empatía y una actitud progresista, lista para enfrentar las complejidades de la vida moderna con claridad moral. Sin embargo, esta ola de apoyo se encontró con una oleada de oposición. Para los católicos tradicionales, el anuncio del Papa Francisco fue nada menos que un shock, que rayaba en una traición a las tradiciones sagradas que se habían preservado durante siglos. Para estos fieles seguidores, sus acciones parecían representar un alejamiento de las costumbres inquebrantables de la Iglesia, lo que suscitaba profundas preocupaciones sobre la preservación de su identidad y pureza doctrinal. Muchos cuestionaron si el Papa había excedido su autoridad, mientras que otros temían que esta audaz decisión pudiera deshacer la unidad que ha mantenido unida a la comunidad católica mundial durante mucho tiempo. Las redes sociales se convirtieron rápidamente en un campo de batalla para estas perspectivas conflictivas. Los foros en línea, las secciones de comentarios y los grupos de Facebook estallaron en apasionados debates, en los que algunos expresaron su enojo e incredulidad, mientras que otros instaron a la paciencia y la comprensión. Estas conversaciones digitales reflejaban lo que estaba en juego en ese momento. Católicos de todos los ámbitos de la vida luchaban con las profundas implicaciones de la decisión del Papa. La división se extendió más allá de los fieles laicos, y destacados líderes católicos, incluidos obispos, cardenales y teólogos, opinaron sobre la controversia. Algunos obispos se manifestaron en un firme apoyo a la decisión del Papa, considerándola un paso necesario y esperado hacia la reforma. Argumentaron que la Iglesia debe evolucionar en respuesta a un mundo que cambia rápidamente, adaptando sus enseñanzas y prácticas para seguir siendo relevante en la era moderna. Estos líderes instaron a sus congregaciones a mantener una mente abierta y a confiar en el liderazgo del Papa, recordándoles que la Iglesia había enfrentado períodos de agitación y transición a lo largo de su larga historia. Por el contrario, las facciones más conservadoras dentro de la Iglesia reaccionaron con profunda preocupación. Algunos cardenales emitieron declaraciones mesuradas pero directas en las que expresaron su inquietud por las implicaciones de la decisión del Papa Francisco. Unos pocos críticos abiertos condenaron la medida de plano, advirtiendo que podría provocar división, confusión e incluso conducir al cisma dentro de la Iglesia. Los grupos tradicionalistas se manifestaron contra lo que vieron como una desviación peligrosa de las enseñanzas y prácticas fundamentales de la Iglesia.
A sus ojos, la decisión del Papa representó con acento agudo un desafío a la esencia misma del catolicismo, que creen que se basa en una doctrina inmutable y una tradición centenaria. Los efectos dominó del anuncio del Papa llegaron mucho más allá de los muros del Vaticano, provocando una conversación global que abordó cuestiones de fe, liderazgo e integridad institucional. Los líderes de otras denominaciones cristianas, así como los representantes de otras religiones importantes, expresaron rápidamente sus opiniones. Algunos expresaron admiración por la voluntad del Papa Francisco de enfrentar temas difíciles de frente, mientras que otros fueron más cautelosos, recelosos de las posibles ramificaciones de una medida tan radical. Los líderes protestantes, ortodoxos y evangélicos ofrecieron diversas perspectivas. Algunos elogiaron al Papa por su audacia, mientras que otros cuestionaron si su decisión podría profundizar inadvertidamente las divisiones entre las denominaciones cristianas. El mundo político también se mostró comprometido. Los líderes de todo el mundo, en particular de países predominantemente católicos como Italia, Brasil y Filipinas, emitieron declaraciones reconociendo la importancia de la decisión del Papa. Algunos expresaron su apoyo a su visión y aplaudieron su liderazgo, mientras que otros advirtieron que esos cambios debían considerarse con cuidado. Incluso en las sociedades seculares, donde los debates religiosos suelen ser menos prominentes, la noticia tuvo una amplia repercusión. Periodistas y comentaristas ahondaron en las implicaciones más amplias de las acciones del Papa Francisco, explorando cómo esto podría dar forma al discurso cultural y político sobre temas como la tradición, la reforma y el papel de las instituciones religiosas en la vida contemporánea. En las comunidades católicas de todo el mundo, las reacciones fueron tan diversas como la propia Iglesia. En parroquias e iglesias de todos los continentes, sacerdotes y feligreses se reunieron para reflexionar sobre la decisión del Papa. Para algunos, fue un momento de renovación espiritual, un llamado a abrazar el liderazgo del Papa y confiar en su visión para el futuro de la Iglesia. Para otros, desencadenó intensas discusiones y debates, a menudo acalorados, sobre la dirección en la que se encaminaba la Iglesia. Las conversaciones se desarrollaron no solo en las iglesias, sino también en los hogares, lugares de trabajo y cafeterías locales, mientras la gente buscaba entender lo que esta decisión significaba para su fe y su lugar dentro de la Iglesia. A medida que pasaban los días, el Vaticano se encontraba bajo una presión cada vez mayor para proporcionar más aclaraciones y tranquilidad. Los católicos fieles, en busca de comprensión, recurrieron a los líderes de la Iglesia en busca de orientación. Muchos esperaban obtener una idea de la lógica detrás de la decisión del Papa y entender mejor sus implicaciones a largo plazo. En respuesta, los portavoces del Vaticano celebraron conferencias de prensa y realizaron entrevistas para responder a la avalancha de preguntas de periodistas y creyentes preocupados por igual. Los medios de comunicación globales, a su vez, continuaron diseccionando cada detalle de las acciones del Papa, explorando los matices de su decisión y su impacto más amplio en la Iglesia católica. Al mismo tiempo, la Iglesia se encontraba en el centro de la atención mundial, con millones de personas observando atentamente para ver cómo navegaría en este momento sin precedentes. Lo que se hizo evidente fue que la decisión del Papa Francisco había tocado una fibra profunda en la conciencia global. Ya sea que se lo considere un acto audaz de liderazgo o una ruptura peligrosa con la tradición, el anuncio desencadenó una conversación que trascendió las fronteras geográficas, culturales y religiosas. Obligó a católicos y no católicos por igual a lidiar con preguntas profundas sobre la fe, la tradición y el futuro de las instituciones religiosas en un mundo en constante evolución. Para bien o para mal, la decisión del Papa Francisco había dejado su huella y el mundo estaba prestando atención mientras la Iglesia católica se encontraba una vez más en el centro de un debate global sobre su lugar en la era moderna. El anuncio innovador del Papa Francisco dejó al mundo tambaleándose y, cuando el polvo comenzó a asentarse, surgieron preguntas sobre las motivaciones detrás de una medida tan audaz y sin precedentes. ¿Fue esta decisión una respuesta cuidadosamente calculada a los desafíos crecientes dentro de la Iglesia católica, o fue la culminación de años de reflexión y profunda contemplación espiritual? Para comprender las motivaciones del Papa, es esencial considerar su visión de larga data para la Iglesia y los principios que han guiado su papado desde el primer día. Desde el momento en que fue elegido en 2013, el Papa Francisco se distinguió como un reformador que buscaba acercar la Iglesia católica al pueblo.
Su objetivo no era preservar las estructuras rígidas de poder y tradición, sino encarnar la humildad, la compasión y el servicio a imagen del propio Jesucristo. Una de las primeras señales de este nuevo enfoque se produjo cuando el Papa Francisco tomó la notable decisión de renunciar al opulento palacio apostólico y, en su lugar, eligió vivir en una modesta casa de huéspedes dentro del Vaticano. Este acto aparentemente pequeño tenía un profundo simbolismo, ya que demostraba su compromiso de vivir de manera sencilla y humilde, en directo contraste con la grandeza que a menudo se asocia con el papado. Enviaba un mensaje claro. El Papa estaba decidido a encarnar los valores de humildad y sencillez que siempre habían sido centrales en las enseñanzas de Cristo. A lo largo de los años, el Papa Francisco ha reiterado constantemente la necesidad de que la Iglesia se adapte a las realidades del mundo moderno. Ha instado a los líderes de la Iglesia a centrarse menos en el dogma y más en el cuidado pastoral, priorizando la misericordia, la inclusión y la comprensión. A menudo se ha pronunciado en contra de lo que él llama una iglesia autorreferencial, una que se preocupa principalmente por su propia imagen y su funcionamiento interno, en lugar de involucrarse significativamente con el mundo y sus luchas. Su papado ha estado marcado por los llamados a una mayor justicia social, en particular para los pobres, marginados y privados de derechos. El Papa Francisco ha dejado en claro que el papel de la Iglesia no es preservar una tradición estática, sino evolucionar en respuesta a los problemas más urgentes del mundo. Su encíclica Laudato Si de 2015, que se centró en la crisis ambiental, y su constante defensa de los migrantes y refugiados han sido algunos de los momentos decisivos de su papado. Estos esfuerzos reflejan su visión más amplia de una Iglesia viva y comprometida, no una que permanece en las sombras, aislada de las mareas cambiantes de la sociedad. En cada iniciativa, el Papa Francisco ha buscado demostrar que la Iglesia puede ser relevante y compasiva, incluso en un mundo que evoluciona rápidamente. Sin embargo, la decisión más reciente del Papa parece ir más allá de sus reformas anteriores, señalando un cambio más profundo en el enfoque de la Iglesia hacia el mundo. Los conocedores del Vaticano sugieren que esta decisión trascendental se había estado gestando durante años, y que el Papa Francisco habría consultado con asesores de confianza, teólogos y obispos, sopesando cuidadosamente los posibles riesgos y recompensas. Conocido por su naturaleza contemplativa, se dice que el Papa oró extensamente sobre esta decisión, plenamente consciente de la controversia que provocaría. Su voluntad de actuar con decisión sugiere que cree que esta medida es necesaria para la supervivencia y relevancia futuras de la Iglesia. Una de las principales motivaciones detrás de la decisión del Papa Francisco parece ser abordar los desafíos más urgentes que enfrenta la Iglesia Católica hoy. A pesar de su seguimiento global de más de 1.000 millones de personas, la Iglesia ha visto su influencia menguar en muchas partes del mundo, particularmente en Europa y América del Norte. La asistencia a la Iglesia ha disminuido y las generaciones más jóvenes están cada vez más desilusionadas con la religión institucional. El Papa Francisco ha reconocido abiertamente estas realidades, instando a la Iglesia a examinarse a sí misma y a plantearse las preguntas difíciles. ¿Cómo puede servir mejor a los fieles? ¿Cómo puede llegar a quienes se sienten alienados, desatendidos u olvidados por la institución? Al tomar una medida tan audaz, el Papa Francisco parece estar afrontando estas preguntas de frente. Su decisión puede verse como un intento de tender un puente sobre la creciente brecha entre la Iglesia y el mundo moderno. Es una señal de que la Iglesia debe evolucionar y adaptarse, afrontando los desafíos de la vida contemporánea si quiere seguir siendo una fuerza relevante para el bien. Es probable que su esperanza sea que esta decisión inspire una confianza renovada, genere un diálogo significativo y dé esperanza a quienes se han desilusionado con una institución percibida como rígida e inflexible. Otra motivación importante detrás de esta medida puede ser el profundo deseo del Papa Francisco de crear una Iglesia más inclusiva, que abrace a personas de todos los ámbitos de la vida, independientemente de su origen o estatus. A menudo ha descrito a la Iglesia como un hospital de campaña, que cura las heridas de la humanidad en lugar de una fortaleza que rechaza a la gente. En su opinión, una Iglesia que permanece cerrada al mundo no puede cumplir su misión de difundir el Evangelio. Esta decisión, por lo tanto, puede estar destinada a crear un espacio más acogedor y abierto para todas las personas, especialmente aquellas que se sienten marginadas o excluidas por las instituciones religiosas tradicionales.
La unidad dentro de la Iglesia también es una consideración crucial. Si bien su decisión ha provocado controversia, el Papa Francisco puede verla como un paso necesario para abordar las divisiones de larga data que existen dentro de la comunidad católica mundial. Con una institución tan vasta, que abarca muchas culturas, idiomas y perspectivas teológicas, la unidad siempre ha sido un desafío. Sin embargo, el Papa Francisco cree que la unidad no requiere uniformidad, que la Iglesia puede permanecer unida al mismo tiempo que permite diferentes puntos de vista e interpretaciones. Su decisión refleja su creencia de que el diálogo saludable y la aceptación de diversas opiniones son vitales para la vitalidad y la cohesión continuas de la Iglesia. En el centro de esta decisión transformadora está el compromiso inquebrantable del Papa con las enseñanzas de Jesucristo. A lo largo de su papado, el Papa Francisco ha enfatizado que la Iglesia siempre debe volver al ejemplo de humildad, compasión y amor incondicional de Cristo. Esta última medida subraya su creencia de que la Iglesia debe encarnar estos valores más que nunca, especialmente en un mundo marcado por la división, la desigualdad y la incertidumbre. Al tomar esta medida audaz y controvertida, el Papa Francisco ha demostrado que está dispuesto a liderar con convicción, incluso cuando el camino por delante está plagado de incertidumbre y riesgo. Su decisión desafía a la Iglesia a reimaginar su papel en el mundo, no como una reliquia del pasado, sino como una institución vibrante y viva capaz de responder a las necesidades y esperanzas de la sociedad moderna. Ya sea que se consideren revolucionarias o divisivas, las acciones del Papa Francisco han preparado el escenario para un momento transformador en la historia de la Iglesia, que repercutirá en las generaciones venideras. La decisión del Papa Francisco, marcada por su audacia y controversia, llama a los católicos y a la comunidad mundial a reflexionar profundamente sobre lo que realmente significa vivir las enseñanzas de Jesucristo en el siglo XXI. En sus discursos y escritos, el Papa Francisco a menudo enfatiza que el ministerio de Jesús fue uno de amor radical, misericordia y justicia. Jesús se acercó a los marginados de la sociedad, aquellos que eran pobres, enfermos o marginados, y pidió una transformación de corazones y mentes. El Papa Francisco parece estar señalando que la Iglesia debe encarnar este mismo espíritu de coraje y compasión, incluso si requiere desafiar tradiciones profundamente arraigadas. A lo largo de su papado, el Papa Francisco ha demostrado una notable voluntad de enfrentar la crítica y la oposición. Nunca ha rehuido la controversia, sino que eligió liderar con convicción y una creencia firme en su visión para la Iglesia. Su decisión de dar un paso tan trascendental, a pesar de su naturaleza divisiva, subraya su creencia de que el verdadero liderazgo a menudo requiere tomar riesgos, especialmente cuando esos riesgos se alinean con el bien mayor. Para el Papa Francisco, la misión de la Iglesia pesa mucho más que las preocupaciones sobre la popularidad personal o el legado. Entiende que el cambio puede ser doloroso e inquietante, pero parece dispuesto a soportar las críticas si eso significa conducir a la Iglesia hacia un camino que él cree que es fiel a su propósito divino. En última instancia, las intenciones del Papa Francisco están profundamente arraigadas en el deseo de asegurar que la Iglesia católica siga siendo un faro de esperanza, amor y verdad en un mundo cada vez más complejo y dividido. Su decisión, aunque controvertida, refleja su convicción de que la Iglesia no debe replegarse en la irrelevancia o el aislamiento. En cambio, debe enfrentar los desafíos de la era moderna con coraje, humildad y voluntad de crecer. Queda por ver si su decisión logrará los objetivos previstos, pero una cosa es segura. El Papa Francisco ha reafirmado su compromiso inquebrantable con una visión de la Iglesia como una fuerza dinámica para el bien en el mundo. Para quienes buscan comprender sus motivaciones, es útil considerar su larga trayectoria de liderazgo, que demuestra que sus acciones siempre están guiadas por un profundo sentido de propósito. La decisión del Papa también sirve como un llamado a la reflexión y la renovación. Invita a los católicos, y al mundo, a reflexionar sobre lo que realmente significa vivir las enseñanzas de Jesús hoy. Las acciones del Papa Francisco no se limitan a hacer cambios inmediatos, sino que buscan inspirar a la Iglesia a enfrentar verdades difíciles, desafiar paradigmas obsoletos y renovar su compromiso con su misión. Él sabe que este viaje no será fácil y que puede resultar incómodo para muchos, pero su objetivo es desafiar, inspirar y, en última instancia, renovar a la Iglesia.
Las consecuencias del anuncio del Papa Francisco provocaron una conmoción en toda la Iglesia católica y más allá, provocando un intenso debate y análisis. Dentro de la Iglesia, el efecto inmediato fue la ampliación de la brecha entre quienes apoyaban la decisión del Papa y quienes se oponían a ella. Una parte importante de los líderes de la Iglesia, en particular los que estaban alineados con la visión de reforma del Papa, acogieron la audaz medida como necesaria y oportuna. Sin embargo, otras facciones expresaron profundas preocupaciones. Los obispos, cardenales y teólogos conservadores fueron de los primeros en expresar sus reservas, advirtiendo que la decisión del Papa corría el riesgo de desestabilizar la unidad y la identidad de la Iglesia. Tras bambalinas, los murmullos de descontento se hicieron cada vez más fuertes, y algunos se preguntaban si la Iglesia podría volver a sus fundamentos tradicionales después de un cambio tan transformador. Esta tensión llegó a su punto álgido durante las reuniones de alto nivel convocadas a raíz del anuncio. Los conocedores del Vaticano informaron de tensas discusiones mientras los líderes de la Iglesia intentaban reconciliar sus diferencias y encontrar puntos en común. Algunos obispos y cardenales se vieron atrapados entre su lealtad al Papa y sus convicciones profundas sobre la tradición. Otros estaban más abiertos al cambio, viendo la decisión del Papa como un paso esencial para abordar los desafíos del mundo moderno. Estas discusiones, aunque a menudo polémicas, revelaron la complejidad de las cuestiones en cuestión. La Iglesia católica abarca continentes, culturas y siglos, y sus líderes tienen puntos de vista muy diferentes sobre la mejor manera de servir a los fieles. La decisión del Papa Francisco obligó a la Iglesia a enfrentar estas tensiones internas de una manera que no lo había hecho durante décadas. Para muchos católicos comunes, las consecuencias del anuncio provocaron un período de incertidumbre, reflexión y examen de conciencia. En iglesias, parroquias y hogares de todo el mundo, la gente se reunió para discutir las implicaciones de la decisión del Papa para su fe y el futuro de la Iglesia. Algunos lo vieron como un punto de inflexión esperanzador, una oportunidad para que la Iglesia renueve su misión, abrace el cambio y se acerque a quienes se sienten marginados u olvidados. Para estas personas, la decisión del Papa Francisco representaba una Iglesia que estaba escuchando, adaptándose y evolucionando para enfrentar los desafíos del mundo moderno. Por otro lado, hubo quienes abordaron la decisión del Papa con escepticismo y preocupación. Temían que un cambio tan profundo pudiera comprometer la identidad de la Iglesia o las tradiciones de larga data que ellos apreciaban. Independientemente de la posición de cada persona, la decisión del Papa Francisco obligó a los católicos de todo el mundo a enfrentar preguntas importantes sobre el futuro de su fe y el papel de la Iglesia en una sociedad que cambia rápidamente. A medida que la Iglesia continúa procesando esta decisión y sus implicaciones, los efectos dominó se sentirán mucho más allá de los muros del Vaticano. La acción audaz del Papa Francisco puede, en última instancia, reconfigurar la dirección de la Iglesia católica, aportando tanto revitalización como desafío. Sin embargo, su compromiso de liderar con fe, coraje y humildad ofrece una visión convincente para el futuro, una Iglesia que vive las enseñanzas de Jesús en cada aspecto de su vida, sin importar el costo. La decisión del Papa Francisco ha puesto indudablemente a la Iglesia católica en un rumbo transformador, que probablemente será recordado como un momento crucial en su larga historia. La audacia de sus acciones, que han generado tanto elogios como preocupación, pone en tela de juicio la dirección futura de la Iglesia. En esencia, su decisión se basa en un deseo de lograr un equilibrio entre permanecer arraigado en las enseñanzas católicas y adaptarse a las necesidades rápidamente cambiantes del mundo moderno. Para muchos católicos, en particular aquellos que han apoyado durante mucho tiempo las reformas del Papa, su decisión despertó un sentido de esperanza y renovación. Lo vieron como una reafirmación de la capacidad de la Iglesia para seguir siendo relevante y receptiva a los cambios culturales y sociales que se están produciendo a nivel mundial. Para estos fieles, el Papa Francisco representa una Iglesia que puede aceptar el cambio sin perder de vista su misión esencial, encarnar el amor, la misericordia y la justicia que predicó Jesucristo. Sin embargo, para los católicos tradicionalistas, este cambio ha sido profundamente inquietante. Para ellos, la Iglesia es un bastión de verdades inmutables, una institución sagrada que debe defender doctrinas y prácticas consagradas por el tiempo.
Para muchos, la decisión del Papa se siente como una traición a estos principios, lo que lleva a algunos a cuestionar su lugar dentro de una Iglesia que perciben como demasiado alejada de sus creencias fundacionales. El período posterior al anuncio se ha convertido, por lo tanto, en un tiempo de profunda reflexión y examen de conciencia, donde estos católicos deben lidiar con su fe y su sentido de pertenencia a una institución en evolución. La respuesta global a la decisión del Papa ha sido igualmente polarizada. Además de las reacciones mixtas desde dentro de la Iglesia, los líderes religiosos y políticos de otras denominaciones y credos cristianos han ofrecido perspectivas variadas. Mientras que algunos elogiaron el coraje del Papa Francisco, otros expresaron preocupación de que su decisión pudiera debilitar la autoridad de la Iglesia y su influencia global. Los líderes políticos de los países de mayoría católica también opinaron, enfatizando las posibles ramificaciones sociales y culturales de la audaz decisión del Papa. En los medios de comunicación, la respuesta ha sido igualmente dividida. Los principales medios de comunicación cubrieron ampliamente la historia que se estaba desarrollando, reflejando las reacciones complejas y contrastantes. Las plataformas de redes sociales se convirtieron en un espacio para el discurso público, con millones de personas expresando una amplia gama de emociones, desde la admiración hasta la confusión, el escepticismo hasta la ira. En el centro de este debate hay una pregunta que trasciende a la Iglesia católica: ¿qué depara el futuro a las instituciones religiosas en una era de rápido cambio? La decisión del Papa Francisco ha provocado esta conversación más amplia, obligando a personas de todos los ámbitos de la vida a reflexionar sobre la fe, la tradición y el progreso. En respuesta a las consecuencias, el Vaticano ha trabajado diligentemente para manejar la situación. El Papa Francisco ha utilizado su plataforma para articular la lógica detrás de su decisión, alentando a los católicos a confiar en el Espíritu Santo y permanecer abiertos al cambio. Se han establecido consejos y comités especiales para facilitar el diálogo, aclarar malentendidos y fomentar la unidad dentro de la Iglesia. Los portavoces del Vaticano han contrarrestado activamente la desinformación, enfatizando la necesidad de comprensión durante este período de transformación. En esta encrucijada, el futuro de la Iglesia es incierto. La decisión del Papa Francisco podría servir como una fuerza revitalizadora, aportando nueva vida y relevancia a la Iglesia en la era moderna, o podría profundizar las divisiones dentro de sus filas. El legado de este momento estará determinado no solo por cómo la Iglesia afronte este desafío, sino por cómo se mantenga fiel a su misión mientras evoluciona para satisfacer las necesidades de sus seguidores. En última instancia, la capacidad de la Iglesia católica para adaptarse a las complejidades del mundo mientras se mantiene arraigada en sus enseñanzas fundamentales dará forma a su camino a seguir. Por ahora, el mundo observa atentamente, esperando el próximo capítulo de este momento crucial en la historia de la Iglesia.